¿Qué tal está yendo el día? ¿Bien? ¿Los niños cómo lo lleváis pasado? ¿Fuisteis a los talleres por la mañana? No, es que no os trajeron por la mañana. ¿Sabéis lo que hubo durante toda la mañana? Mirad, hubo un curso de bachata, hubo un curso de cuatro venezolano y hubo un curso de pandereta y no estuvisteis. Bueno, las actuaciones, ¿todas bien? Sí. Bueno, pues ahora vamos a iniciar un acto central de este evento. En primer lugar, quería aprovechar para daros las gracias a todos vosotros. Sin todos vosotros, ningún tipo de actividad podría tener cabida. Mirad, vivimos en un momento en donde la sociedad, no sé el por qué, parece que vive peleada. Esto, lo que estáis haciendo estos días, es un ejemplo precisamente de lo contrario. Ourense es una ciudad pequeña, pero es una ciudad que siempre está abierta a acoger la gente, aunque a veces se vivan situaciones pues más o menos complicadas. Con este evento, en el que formamos parte un equipo importante de personas que voy a presentar a continuación, lo que pretendemos es hacer un canto a construir una igualdad de verdad. Un canto a que todos aquellos que vinisteis de alguna ciudad o país y no sois de Ourense, sintáis Ourense como vuestro propio país. Y que sea un canto al bienestar, a la convivencia. Que sea un canto al respeto mutuo y a la cultura de cada uno de los países. Por lo tanto, amigos, muchísimas gracias, porque este encuentro, el éxito, lo hacéis vosotros y todas las personas que a lo largo del día y de esta semana han pasado por aquí. De verdad, muchísimas gracias. Para hacer este evento es necesaria la implicación de mucha gente, y entonces me gustaría hacer un reconocimiento público a gente que hoy no está aquí, pero sí también a gente que está aquí. Me gustaría hacer un reconocimiento a la gente de Cáritas Diocesana, que estuvieron dando una charla esta semana aquí, de Cruz Roja de Ourense, que también estuvieron en una charla, de la Fundación Juan Soñador, y de manera muy especial a la trabajadora social que lleva el programa de inmigración del Concello de Ourense, Clara María Moure, sin el apoyo de la cual sería realmente imposible desarrollar este evento. Este evento nació hace 5 años, cuando Sonia, que está por aquí, apareció y me dice: José Antonio, tenemos que hacer algo en donde nos juntemos todos, gallegos y gente de todos los países. Esperemos que comunidades de cubanos, comunidades de gente de Rumanía y de otros países en un futuro puedan también estar representados, y a lo mejor no hacerlo aquí, tenerlo que hacer en un sitio mucho más amplio y que podamos todos disfrutar. Porque todos hacemos grande una ciudad, todos hacemos grande Ourense. Y Sonia, que es de Venezuela, ayudó a que este evento, tanto a través de ella como a través de Alma Llanera y a través de Fevega, diese ese primer impulso. Entonces, para ella y para Lorenzo, que está aquí en su representación, pediría también un fuerte aplauso. Desde ese primer momento hay dos personas de países distintos que representan a comunidades distintas que trabajaron y se unieron directamente al proyecto. Una de ellas, llegada desde Colombia, es Consuelo, cuyo trabajo ha sido y es espectacular a lo largo de todo este tiempo. Muchísimas gracias, Consuelo. Y aunque la comunidad peruana no es una comunidad excesivamente amplia en Ourense, pero sí en Vigo, nos acompañan desde siempre también para representar a esa delegación peruana, gente que nos llega desde Vigo a través de su grupo musical, como es el grupo de Derlín. Así que Derlín y a todo el equipo, a todos los peruanos, muchísimas gracias.
En años siguientes conocimos a un caballero totalmente integrado, es panadero de profesión, pero totalmente integrado en la sociedad ourensana, que es la persona que está haciendo un trabajo enorme por unir y por mantener las tradiciones de la República Dominicana. Desde un primer momento cerró los ojos, se echó sobre las espaldas la responsabilidad y trabaja e intenta luchar para que la comunidad dominicana se sienta a gusto en Ourense, pero también mantenga sus propias tradiciones, y también se sumó al proyecto, como es Luis Alberto, para el que pido también un fuertísimo aplauso. El año pasado, a todos los que estábamos, se nos sumó una más. Una chica guapísima, llegada desde Senegal, nos llegó al corazón a todos. Creo que eres presidenta de la asociación... No, ¿qué eres? ¿Vocal? Bueno, tienes un cargo en la asociación de Senegal. ¿Cuál es tu cargo, Abby? Que nunca me acuerdo. Presidenta. Presidenta de la Asociación de Senegaleses de Ourense. Y a partir de ese momento, la comunidad senegalesa empezó también a formar parte de esta gran familia de las jornadas interculturales. Y como cada año intentamos crecer un poco, este año nos encontramos con una marroquí maravillosa y fantástica como es Asisa, que es la responsable también de la comunidad marroquí que está trabajando. Sin ellos y sin todos vosotros, nada sería posible. Vamos a iniciar este acto con el himno gallego, que como himno que nos une a todos. No podemos poner cada uno de todos los himnos, pero sí que nos une a todos los pueblos que estamos aquí representados un himno, que es el himno gallego. Entonces, les voy a pedir que se levanten y escuchemos el himno gallego. Bienvenidos a Ourense, bienvenidos a Galicia. Cierra este acto oficial el subdirector xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, don Antonio Casas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a José Antonio Viñas y a Queixumes dos Pinos por haber invitado a la Secretaría de Inmigración y a la Xunta a esta Semana Cultural, cuyo día de acto central estamos hoy. Para mí un placer volver a estar aquí un año más. Vamos por la 5ª edición y este es mi 2.º año. Un placer poder estar aquí con todos vosotros.
También dar la bienvenida a Marruecos, como este año, primer año que participa. Y nada, un placer, como he dicho. También le digo a José Antonio que hay que buscar otro lugar más amplio, porque veo que cada año hay más afluencia de gente, lo que me alegra mucho. Y este es un símbolo de unión, de integración, de convivencia. Y nada, espero que sigan disfrutando de las actuaciones. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues ya le voy a dejar el micrófono al maestro de ceremonias, don Carlos Pérez, para que continúe la fiesta. Que disfrutéis, que siga la música, el baile y la fiesta. Igual, muy bien, por lo menos no se va. Súbeme arriba en el vestuario. Casi me fue el tipo, no vio el tipo. No tiene agarrado de la cámara. No sé de qué hizo. O sea, todo el puto ya desaparecido y cuando aparece el Pues sería por prendidura, mano, o si soy izquierda, si soy derecha, si soy izquierda, cuál es la mano para la derecha. Y entonces lo que tiene que hacer es que tiene que quedar como un eje para que la pared no se vaya ni para adelante ni para atrás. Y lo que es el movimiento del muñeco. Entonces, el primer ritmo que es el más común sería dos veces tienes que poner. Otro participante aquí. Si hubiera por más panderetas, ahora trae. Sería a la sillita, dos palantes. Ponme una sillita, ya le aviso tus palantes. Y aquí intentamos hacer lo máximo posible la Ahí te vi. Con dos te llegaban, más vale que falte o que sobre. No, ya la cojo. Ya, oíste. Falta falta más. Bueno, una más y me hace el favor. Al final no con la sobra. mano con la que escribas, si eres izquierdo por la derecha, con el dedo gordo por dentro y el resto de dedos para afuera, pero por la ahí, sería y esta primera,
vamos a ver, que sería los vals, o los pasodobles, que serían 2 golpes y 1 en el aire. Se te cansa mucho la muñeca, pero bueno, es todo práctica. Volvemos con la muñeca, que vamos a intentar... ¿Os conocéis la Carolina? La canción. Hasta allá la Carolina. Vamos a intentar cantarla. Pues que las canciones la cantáis, pero la favorita sí es muñeca. Lo primero es escuchar. Ahora cantamos. Una canción con gaita, que es como normalmente se toca la pandereta, lo que serían tiempos, los compases serían 8 compases para hacer medio tiempo y 16 compases un tiempo entero. Entonces hay que contar, cada es un compás. Entonces sería, a los 8 compases hay un golpe. Vamos a practicar eso. Contamos 8, lo estoy contando en alto y damos un golpe. Contamos otros 8, 3 golpes. Sería.
hay que estar pendientes de cuándo es 1 y cuándo son 3, pero sale, además sale bien, sí. Mucho movimiento. No, sí, un poquito de no es que como que yo Vamos a repetir otra vez. Se empezaría con 3 golpes. A ver, 3. 1, 2. Ya con esto es como lo básico. Sí, este sería como lo básico. Luego, con esto puedes tocar la mitad de las cosas que tocamos hoy. Porque la otra mitad sería jotas, que ya sería otro compás diferente, pero con esto ya. ¿Os acordáis que aquí decíamos que teníamos una imaginación tremenda y que eso nos permite viajar? Habíamos ido a República Dominicana, ahora hicimos un alto aquí y de nuevo marchamos a Venezuela. Somos así de rápidos. Nos traen ahora una danza que se llama maquerule. El maquerule es una danza y un ritmo de la región pacífica colombiana. Su ritmo nació de la historia de un gringo que puso una panadería en Andagoya, chocó, pero su negocio fracasó y por eso su esposa lo abandonó. Las desgracias nunca vienen solas. Su tragedia sería cantada a ritmo festero y de este canto nacería el maquerule, que debe su nombre a Mac Duller, el gringo. Se alterna el ritmo con coros, conjunto instrumental y el baile que representa esta tragedia. Fuerte aplauso para Venezuela. Maquerule, se arruinó, me ando mogollán.
Vamos a recibir ahora de nuevo a República Dominicana, que nos tienen ahí preparado un reggaetón. Estaban nerviosísimas otra vez, pero bueno, a ver si ya se les fue pasando un poquito y salen aquí al escenario ya a formar para empezar a interpretar ese reggaetón que entiendo lleva dos partes, una más fuerte, otra un poquito más calmada, y que llaman Daddy Yankee. República Dominicana se hacen de rogar y ahora creo que sí que van a empezar a salir. Ahí las tenemos. Fuerte aplauso para ellas y quedan con vosotros. República Dominicana. Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 que la dura más arriba porque tú te ves. Dura, mamacita, te fuiste de mi piel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Dura, dímelo, dímelo, cuando te queda. Dura, te doy un 20 de fiesta. Dura, 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 tú eres la máquina de baile. Ese perfume se siente en el aire, como en ella tú me quedas Buenos Aires. Poderosa, bella escandalosa, muchas mujeres pero tú eres otra cosa. Siempre un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te tengo la esposa. Tienes el toque, tienes el material que te hizo la cabeza. Tienes el toque, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 que la dura más arriba porque tú te ves bien. Dura, mamacita, te fuiste de mi piel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Dura, dímelo, dímelo, mamá, que dura, dura, te doy un 20 de fiesta. Dura, 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 mi mente va piñando, ram, ram, ram. Si me cae en esa curva, le doy pam, pam, pam. Tu receta no se escapa con este bien. Que está como el pan de ese ram, pam, pam. Mi mente va piñando, ram, pam, pam. Si me cae en esa curva, le doy pam, pam. Esa retumba, la otra para la tumba. Uno lo sigue por la mano, ya que se cae. Esa rumba no la nena que paraliza la calle. Como tú me llamas, me doy tu eres. Dame el número, pues te consigo el detalle. Tienes el toque, toque, toque. Parece una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Soñando sin ti cuando subes una foto. Yo la vi. Dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 que la dura más arriba porque tú te ves bien. Dura, mamacita, te fuiste de mi piel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Dura, dímelo, dímelo, mamá, que dura, yo te doy un 20 de fiesta. Dura, 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 tienes el sexo como tu mami, no hay. Te pega de baile como el baile, que tú tienes el sexo. Nosotras somos tu mami, no hay. Te pega de baile como el baile, que tú tienes el sexo. Nosotras somos tu mami, no hay. Te pega de baile como el baile, que tú tienes el sexo. Nosotras somos tu mami, no hay. Te pega de baile como el baile. Reactivando la cocina del seguro de regalar y de disco puro. Muy roble, que fantasía no se sobre. Dura, 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 Aplauso fuerte, República Dominicana. Que bien bailan nuestras chavalas, ¿eh? Podéis salir aquí a recibir ese aplauso. Luis Alberto, por favor. Ese aplauso para este grupo. Dicho sea de paso, lleva poco tiempo, ¿no? Lleva poco tiempo. Sí, tenemos un mes ensayando, creo. 2 meses. Vamos, ¿merece la pena aplaudirles o no? Vale.
Muy bien. ¿Preparadas? De nuevo, República Dominicana bailando para todos vosotros. Tremendo estilazo de estas chavalas formidables que en un mes han sido capaces de preparar esto. La verdad es que merece la pena verlas. A mí me gustaría que toda esta gente menuda que está aquí delante paséis un momentito aquí. Veniros acá todos los peques y pecas, pequeños y pequeñas. Veniros un momentito aquí. Venid un momentito aquí. Así, los que todavía no habéis cumplido los 90 años, tenéis alguno menos. Así. Bueno. ¿Veis? Un momentito de silencio porque esto que os voy a decir es importante. Esto que voy a decir es muy importante. Esto que voy a decir es muy importante. Bien. Vaya, así me gusta. Bueno, no es una tontería lo que voy a deciros. ¿Veis toda esta gente menuda que hay aquí?
A poder de saberlo, todos lo damos como normal, lo damos como algo que no tiene mayor importancia, porque lo hemos oído muchas veces. Ellos son ya no el futuro, son el presente inmediato. Tienen la importante responsabilidad de transmitir un montón de cosas que han ido recibiendo y que seguirán recibiendo a los que vengan detrás de ellos. Pero los responsables auténticos sois vosotros. Todos vosotros, todos y cada uno de vosotros, sois responsables, y yo también, de transmitirles a ellos lo importante, lo bueno, lo positivo. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Pues un fuerte aplauso para que ellos vayan tomando nota de que hay que transmitir las cosas buenas al futuro. Muchas gracias, peques, a vuestros sitios. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a recibir a la agrupación de danzas de la Asociación Mira España de A Coruña, representada por bailarinas de Colombia. Van a interpretar varias, pero comenzamos por una de ellas que se llama Contradanza. Es un baile que nació en Escocia, Gran Bretaña, desde donde pasó a Inglaterra, donde adquirió más porte y más elegancia. Más tarde la contradanza llegó a España y los conquistadores la llevaron a América, en donde ganó gran aceptación entre las clases sociales más altas. En un comienzo la contradanza se bailó en las ciudades más importantes de Colombia. Con el paso del tiempo, esta danza fue perdiendo popularidad en las zonas urbanas y fue ganando espacio en las zonas rurales, donde sufrió transformaciones sustanciales en su forma y en su estilo. En algunos lugares su nombre fue sustituido por otro, lo que en parte explica por qué algunas danzas colombianas que tienen otros nombres se bailan con ritmo de contradanza. Actualmente esta danza se baila en el Chocó, convirtiéndola así en la contradanza chocoana. Se trata de un baile de adultos por parejas, tomados o abrazados con movimientos suaves y regulados al estilo cortesano, con los cuerpos estirados en actitudes elegantes. Llevan el cuerpo, la cara, teñida de negro, porque este baile era precisamente de la población negra. La versión chocoana de este baile conserva algunos de estos aspectos, aunque hubo algunos cambios, como por ejemplo a los movimientos estereotipados se les imprimió más velocidad. Su ejecución es mucho más saltada, los bailarines permanecen unidos por las manos y en formación de rueda la mayor parte del tiempo. Además, a esto hay que sumarle la picardía, la alegría, el entusiasmo y la expresión corporal de los afrodescendientes que reemplaza al señorío europeo. Por último, y no por ello menos importante, cabe destacar la vestimenta de la mujer. Se usa una falda propia de la región, ancha, larga y de colores, con una camisa blanca de boleros. En su cabello llevan un pañuelo y como accesorio unos pendientes grandes. En este baile, las bailarinas llevarán en sus manos una batea dorada con piedras y brillantes, representando el oro que en su época sacaban del río y que era una de sus principales fuentes de economía. Habrá precisamente un paso haciendo referencia a esta función. Vamos a ver, pues, recibiendo con un aplauso enorme a Danzas Asociación Mira España de A Coruña con Contradanza. El mejor juego es el
ya con esa danza tan expresiva, tan singular. Vamos a continuar porque estamos iniciando ya la recta final de este espectáculo, el espectáculo que conforma la unión de tantas personas distintas pero unidas por lo mismo. Todos tenemos un rasgo en común. Todos, absolutamente todos, tenemos la sangre del mismo color. Eso es así, aunque haya algunos que digan que tienen sangre azul. Mentira. Todos tenemos sangre roja. Por lo tanto, todos somos exactamente iguales. Vamos a continuar. Ahora recibimos al grupo Sabrosura. Van a hacer 2 bailes, pero vamos a prolongar un poquito este espacio también para dar tiempo a que las representantes de Colombia puedan rearreglarse, remaquillarse y prepararse de nuevo para las siguientes danzas que tienen. Sabrosura nos van a hacer en primer lugar una bachata. Si la gente menuda de por aquí puede callarse un poquito, ahí atrás se enterarán de lo que estamos diciendo. ¿Vale, peques? Gracias. Bueno, y los que no son tan peques, si bajáis un poquito el tono de voz, nos enteramos todos un poco mejor, ¿vale? Vamos entonces con esa bachata, que es una danza que va inspirada en la sensualidad de la película Moulin Rouge. Un fuerte aplauso para Sabrosura. ¿Hasta cuándo la vas a hacer sufrir? ¿Crees que yo no lo sabe? Sales a la calle y llegas al amanecer. Me vas a perder. Esa mujer es buena y eso no se lo merece. ¿Hasta cuándo la vas a hacer llorar? No sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar. ¿Hasta cuándo no lo vas a entender? Que ya se le acabe el amor y sea demasiado tarde. Sucede que el corazón está sin ver, y aunque no lo quiera reconocer, vas a llorar cuando ella no esté sintiendo el dolor que ella siente. El amor alejándose, la soledad robándote, vas a sentir que mueres sin tu beso de amor. Sin Dios pídele perdón, que solo te reconoce el perro y que tu trato desde todo será mejor. Díselo, que ya mañana es tarde, vamos, desahoga tu llanto y ya no pierdas el tiempo. Si aún la quieres, no se lo merece. No déjala ir. Pues on my soul, sister, let me hear your flow, sister. Hey, sister, girl, sister, flow, sister, flow, sister. Hey, sister, girl, sister, flow, sister. This is you and I
espectaculares. Vamos a recibir a Colombia, se merecen un aplauso enorme. Van a bailar ahora un tema que se llama bambuco, sanjuanero huilense. El bambuco es una danza y un género musical autóctono de Colombia y uno de los más representativos del país. Su música se ha expandido también a diferentes países como Perú, Ecuador y México. En Colombia se interpreta principalmente con instrumentos de cuerda y percusión. La influencia del bambuco dio origen al Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclore realizado en el departamento de Huila, convirtiéndose en una de las fiestas folclóricas más importantes de Colombia. En cuanto al bambuco como danza, la temática del bambuco está basada en el amor. Es el proceso del romance campesino expresado a través del movimiento. Se trata de un baile de una sola pareja. La vestimenta de la mujer se encuentra compuesta por flores artificiales en la cabeza, como principal elemento decorativo, además de una blusa que va acompañada de una falda con flores y llevando los pies descalzos. Respecto al hombre, lleva puesto un sombrero, una camisa blanca o en algunos casos de colores, y también se hace uso de un pañuelo rojo o un poncho. El sombrero y pañuelo constituyen elementos importantes durante el baile. En esta ocasión se estará representando una de las variedades más conocidas del bambuco, el sanjuanero huilense. ¡Aplauso, Colombia! Perfecto, gracias. Estupenda esa muestra de baile. Ahora sí, después de todo el rollazo que os solté de James Bond y de no sé qué, bueno, pues ahora parece sí que llegamos a ese cha-cha-cha y salsa que mezcla un poco el carácter, la elegancia intrínseca de ese agente especial 007, James Bond. Ahora sí, ya dispuestos, sabrosura, fuerte aplauso para ellos.
Bueno, todo lo que tiene principio tiene fin. Estamos llegando ya al final. El broche de oro lo va a poner Colombia y nos van a traer uno de los bailes más representativos de esa tierra, la cumbia. La cumbia es un baile de Colombia originado en la costa caribe de esas tierras en los tiempos de la colonia. Esta danza es una fusión de tres culturas, la africana, la indígena y la española, que se combinaron para convertirse en la expresión coreográfica y musical más representativa. La cultura negra contribuyó con el ritmo y los tambores, la indígena con la caña de millo y la gaita, y el vestuario es posiblemente de origen español. El significado de la cumbia es muy interesante porque supone el testimonio de lo que el hombre negro tuvo que luchar para conquistar a la mujer indígena y que por fin cedió para dar paso a una nueva generación. La cumbia es para nosotros los colombianos el ejemplo de lo que es la sociedad en su esencia. Tradicionalmente la cumbia se baila en parejas mixtas, en el mismo género, en sitios abiertos. El baile se centra en pasos cortos, bamboleo de falda y movimiento de cadera. Respecto a la vestimenta, la mujer utiliza una falda amplia, también conocida como pollera, generalmente decorada con apliques y cintas y con boleros en la parte inferior junto con blusas que suelen tener vuelo y decorados amplios de flores en el cabello. En esta ocasión, y para cerrar este magnífico evento, esta magnífica reunión de tantas culturas distintas pero unidas por lo mismo, nos van a hacer Colombia, tierra querida. Colombia cerrando estas jornadas interculturales. Aguanta la rodilla ya, Muchas horas, tío. Llevo 9 horas aquí ya,
gracias por esa cumbia estupenda. Bueno, así llegamos al final de este día. Sonia, por favor, acuda aquí al centro del ruedo. Ahora ya te voy a ceder definitivamente los trastos para que tú despidas ya este evento que sin duda ha constituido, yo creo, un día perfecto. Gracias a todos por venir. Os dejo con las armadanzas, nunca mejor dicho, de todo esto.